Hola a todos y todas, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Abogados en tu Ayuda. Hoy responderemos a preguntas que nos han enviado al correo que aparece al final de cada contenido que creamos. Respondemos las preguntas del día. 14 de febrero de 2025, temas de actualidad y, como siempre, para contestar todas vuestras dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social. Hoy es un día especial, ya que se ha aprobado y publicado en el BOE, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, el Real Decreto que incrementa el salario mínimo. Sabéis que este aumento no ha estado exento de polémica política, especialmente por la discusión sobre el IRPF, ya que al subir la escala, aunque no la cuantía exacta, se genera tributación adicional. En fin, lo importante es que se ha aprobado este acuerdo negociado exclusivamente con los sindicatos, sin acuerdo con la patronal. Vamos a responder a vuestras preguntas. Hola, tengo dependencia moderada, según el test de Barthal. Con una puntuación de 75. Se puede obtener la gran invalidez por demencia frontotemporal. Los informes de neurología indican que necesito ayuda parcial para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Gracias, en estos casos. Sobre todo en estados avanzados de demencia frontotemporal, donde se precisa ayuda en actividades diarias, se puede considerar el reconocimiento de gran invalidez. Sin embargo, es fundamental evaluar en detalle el alcance de la limitación funcional. El test de Barthal recoge actividades como comer, prepararse la comida, pasearse, ducharse, desplazarse y levantarse, entre otras. Por ello, habría que realizar un estudio pormenorizado de las funciones afectadas para determinar si se cumplen los criterios para gran invalidez. Vamos con otra pregunta. Buenas tardes. Mi duda es la siguiente: ¿podría trabajar en algo físico si me rechazan la incapacidad por artrósicos, siendo mi trabajo habitual de mozo de almacén? Gracias por tu pregunta. Lo primero es precisar cuál es tu puesto de trabajo exacto. Si estás a la espera de juicio, solicitando incapacidad permanente total para tu profesión habitual. En este caso, mozo de almacén, habría que compararla exigencia del trabajo que desempeñas. Por ejemplo, en la guía de valoración profesional del IN, se asigna un Código Nacional de Ocupación, CNO, al puesto de mozo de almacén en algunos casos. El de mercados de abastos, Código 981, y se establece una carga cervical máxima de 4/4. Si pudieras desempeñar otro trabajo físico con una exigencia inferior, por ejemplo, con una carga menor, digamos 1. En principio podrías optar por ello. Así, en juicio podrías argumentar que, si bien eres capaz de realizar tareas físicas menos exigentes, no podrías cumplir con las exigencias de tu puesto habitual. Eso sí, habría que estudiar el caso en detalle. Otra pregunta: tengo una IPT cualificada derivada de un accidente de trabajo privada de 2021. Al empresario se le impuso un recargo de prestaciones por la falta de medidas de seguridad. Mi pregunta es, ¿hasta qué edad me lo pagan? Yo tengo 57 años. Gracias por la pregunta. El recargo de prestaciones, que es una sanción impuesta al empresario entre un 30% y un 50% de la prestación reconocida, se abona de por vida. La tesorería realiza un cálculo actuarial en función de la edad y la esperanza de vida que te han reconocido, y le exige a la empresa el pago anticipado de dicho recargo. Si la empresa no cumple con el pago, especialmente en casos de insolvencia o en pequeños empresarios no autónomos, pueden surgir complicaciones para cobrarlo. En principio, la Seguridad Social te pagará la pensión más el recargo mes a mes. Vamos con otra pregunta. Hola. Se prevé que se pueda compatibilizar la pensión de incapacidad permanente absoluta con el trabajo, o que algún grupo parlamentario lleve el tema al Constitucional para permitir esa compatibilidad. Gracias por tu pregunta. Actualmente, la compatibilidad entre el trabajo y la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez estaba regulada en el artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social. Una sentencia del Tribunal Supremo en abril del año pasado cambió la doctrina, estableciendo que, en principio, no se debe compatibilizar. Es decir, si se trabaja, se suspende la pensión. Para quienes ya estaban trabajando con la pensión, se mantiene, pero para nuevos casos se aplicará la suspensión. Además, la Ley 7 de 2024, publicada en diciembre, modifica el artículo 198 sin el debate parlamentario adecuado, lo que refuerza este criterio. Mi esperanza es que, en el futuro, algún partido político reevalúe este asunto. Por otro lado, se encuentra en trámite un anteproyecto de ley para modificar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que plantea que, en lugar de extinguir el contrato de trabajo automáticamente al reconocer una incapacidad, se debería intentar adaptar o reubicar al trabajador. Seguiremos atentos a cómo evoluciona esta situación. Antes de seguir con el video, permítenos presentarte brevemente quiénes somos y por qué deberías suscribirte.
en Abogados en tu Ayuda. Somos el canal que te ofrece toda la información que necesitas sobre la seguridad social en España. Explicada de forma clara y comprensible, publicamos contenido actualizado 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Abordamos temas clave como trámites, cambios en las normativas y beneficios que pueden ser de gran utilidad para ti. Además, tratamos los temas más consultados por la comunidad, como de afiliación a la seguridad social, como darse de alta y gestionar tu afiliación correctamente, prestaciones y pensiones, información sobre jubilaciones, incapacidades y otras ayudas disponibles, novedades legislativas, actualizaciones sobre cambios en las leyes laborales y de seguridad social que pueden afectarte. Por eso, es fundamental que te suscribas al canal y actives la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, realizamos directos los viernes para responder a todas tus preguntas en tiempo real. Gracias por confiar en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir este video para llegar a más personas que necesiten esta información. Sin más interrupciones, continuamos con el contenido de hoy. Vamos con otra. ¿Cuál es el porcentaje de recursos de decisión ante el TSJ realizados por el INS? Buena pregunta. No existe una gran diferencia entre los recursos presentados por el INS y los interpuestos por los trabajadores. En términos generales, alrededor del 80% de las sentencias de la Seguridad Social se confirman en instancia, independientemente de quien haya presentado el recurso. Esto se debe a que el recurso de suplicación es extraordinario y requiere demostrar de forma evidente y objetiva que el juez de lo social se equivocó en la valoración de la prueba, lo que resulta muy difícil. Vamos con otra pregunta. Hola, estaba cobrando el paro y me han enviado una carta en la que tengo que elegir entre seguir cobrando el paro o aceptar la incapacidad. Si el lunes acepto la incapacidad, ¿cuándo me enviarán el informe de síntesis y la resolución? Gracias. Esto se debe a que, en general, el cobro del paro y el de la incapacidad permanente son incompatibles. Cuando se reconoce una incapacidad, debes optar entre una u otra, o bien agotar el paro y, posteriormente, cobrar la pensión de incapacidad o aceptar la incapacidad de inmediato. En la mayoría de los casos, la prestación por desempleo es inferior a la pensión por incapacidad. Sin embargo, hay situaciones en las que, especialmente si la incapacidad total resulta baja, por ejemplo, en personas menores de 55 años o con cargas familiares, podría convenir agotar primero el paro. Te recomiendo analizar bien tu situación personal. Siguiente pregunta. Después de una resolución de revisión de oficio que confirma la incapacidad total antes de los 2 años, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar a la empresa la reubicación de mi puesto de trabajo? Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, esta es una cuestión compleja actualmente. El Tribunal de Justicia de la UE solo se ha pronunciado sobre el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece que el reconocimiento de una incapacidad extingue el contrato de trabajo, salvo que se aplique lo previsto en el artículo 482 que permite la reserva del puesto. La sentencia se centró en el artículo 49, por lo que existe cierta paradoja en algunos casos. Una persona a la que se le extingue el contrato art. 49 podría estar en mejor situación que alguien a quien se le reserva el puesto art. 482. Por el momento, no hay una jurisprudencia clara sobre el plazo para reclamar la reubicación del puesto, por lo que es un tema que probablemente se defina en el futuro. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Tengo un puntaje de 59 en la escala de Barthal y, habiendo ganado la incapacidad absoluta en lo social, el INS ha recurrido mi caso ante el TSJ. ¿Qué probabilidades hay de que se mantenga mi pensión? Orientativamente, en la escala de Barthal, un puntaje superior a 50 se considera indicativo de incapacidad absoluta, por lo que un 59 es holgado. En términos generales, si ya has ganado en el juzgado social, las estadísticas muestran que hay aproximadamente un 80% de probabilidades de que se confirme la sentencia. Es cierto que, si el INS insiste en revisar el caso basándose en el puntaje de 59, podría reducirse ligeramente ese margen, pero, en general, tienes buenas posibilidades de mantener la pensión. Esperemos que así sea. Otra pregunta. Hola, la osteoporosis, con riesgo de rotura alto y en aumento en la columna lumbar, ¿podría ser incapacitante? Soy operario de almacén y tengo 59 años. Bien, gracias por la pregunta. Este es uno de esos casos en los que debemos tener en cuenta que ni la jurisprudencia ni la seguridad social reconocen como incapacitante una situación de riesgo que no esté suficientemente acreditada. Es decir, para que se reconozca una incapacidad por osteoporosis, la condición tendría que estar muy avanzada y el riesgo de rotura muy claro. Por ejemplo,
En casos de cardiopatías no se considera el riesgo de infarto de forma aislada, sino que se evalúan síntomas concretos, como la disnea, la sensación de ahogo ante el esfuerzo. En cambio, en enfermedades profesionales sí se suelen reconocer incapacidades cuando existen riesgos evidentes que pueden producir lesiones mayores, vinculados directamente a las exigencias del puesto de trabajo. En el caso de un operario de almacén, tener un problema lumbar con riesgo de rotura, sin que esté en una fase muy avanzada, por lo general no daría lugar a la concesión de una incapacidad permanente. Hola, tenía reconocida la absoluta, pero me la bajaron a total y ahora me han citado para una revisión de grado a tan solo 9 días del juicio. ¿Por qué lo hacen? Gracias por la pregunta. La revisión de grado cerca del juicio, cuando aún no hay una resolución ni un informe de síntesis definitivo, puede parecer extraña, pero no necesariamente implica mala fe. Generalmente, el sistema indica que se debe realizar la revisión de grado. Y a estas alturas no se espera que salga un informe en contra que perjudique tu situación. Es probable que se trate de un procedimiento habitual en el que se preconstituye la prueba, pero, dada la cercanía del juicio, lo más probable es que no se genere un informe de síntesis desfavorable. En definitiva, aunque se pueda interpretar como un intento de perjudicarte, no lo veo como una actuación de mala fe. Quería preguntarte, ¿es que en PTEB realizar un FP dual con prácticas cotizables? Si se es pensionista de incapacidad permanente absoluta, sí, es que en PTEB. De hecho, la normativa, ya sea en un real decreto o en una ley que obligó a que las prácticas cotizaran a la Seguridad Social, estableció una exención para los pensionistas de incapacidad permanente. Esto significa que puedes realizar las prácticas sin que se te descuente la condición de pensionista, aunque esas prácticas no se coticen a efectos de incrementar la base de cotización, ni se revisará tu incapacidad. Si te conceden una IPT y la empresa no adapta el puesto ni te reubica en otro, ¿se puede reclamar por despido improcedente? Sí, es una cuestión que se puede reclamar. Existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habilita esta reclamación si la empresa incumple su obligación de adaptar o reubicar el puesto de trabajo. Podrías invocar esa sentencia y tanto los juzgados de lo social como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente deberán valorar la posibilidad de reclamar una indemnización por despido improcedente. Buenas tardes. El INS siempre recurre a las sentencias que no le son favorables, aunque normalmente no recurre cuando existe un informe forense favorable. Cuando hay informes forenses y, en ocasiones, el juez no queda muy claro con la información aportada por el trabajador y la Seguridad Social, se acuerda como diligencia final antes de dictar sentencia el reconocimiento por parte de un médico forense. ¿Qué ocurre en esos casos? Buenas tardes, es cierto que, en ocasiones, la Seguridad Social recurre a las sentencias cuando no son favorables, especialmente en ausencia de un informe forense favorable. Cuando existe un informe forense positivo para el trabajador, la viabilidad de recurrir es muy baja, cerca de un 80% de posibilidades de éxito en la instancia, y en muchos casos, la propia Seguridad Social decide dejarlo así. Además, en ciertos juicios, se llega a un acuerdo de conformidad en el que, tras valorar todas las pruebas, se practica la prueba definitiva y se dicta una sentencia favorable sin recurrir. Para no alargar el proceso, en resumen, cuando hay un informe forense favorable, la mayoría de veces no se recurre, dado que las probabilidades de éxito son mínimas. ¿La IPT por enfermedad laboral es revisable? Gracias por la pregunta. Todas las incapacidades son revisables, ya sean por enfermedad profesional, accidente laboral o incluso enfermedades comunes. Sin embargo, en la práctica, muchas enfermedades profesionales como la dermatitis de contacto, empanaderos o ciertas alergias en torneros suelen estar vinculadas a la naturaleza del puesto y en esos casos, la incapacidad no se revisa si el factor de riesgo sigue presente de forma inherente al trabajo. Por otro lado, en casos de enfermedades cancerígenas, por ejemplo en trabajadores de la industria nuclear, aunque la persona haya superado el cáncer, el riesgo puede mantenerse alto. Esto significa que, en estos casos, la incapacidad tampoco se revisa. En definitiva, la revisabilidad dependerá de si la condición puede cambiar de forma significativa o si el riesgo se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos por participar y por vuestras preguntas. Espero que estas respuestas hayan sido de ayuda. Seguiremos al tanto de vuestros comentarios y dudas en futuros encuentros. Que tengáis una excelente tarde. No olviden enviarnos sus preguntas al correo que siempre dejamos al final de cada contenido, y con suerte las responderemos en videos en directo. Gracias por estar siempre aquí con sus dudas.